aguda, disentería. Ese es mi diagnóstico. Ahora ya yo buscaré las causas. Si es una diarrea sin sangre, en mi anamnesis, cuando yo pregunte, señora, la diarrea es con sangre o sin sangre. No tiene sangre, diarrea, enfermedad diarreica aguda, nada más. Obviamente siempre el apellido, en el apellido de la enfermedad diarreica, ¿qué es lo principal? La hidratación. Siempre va así. Enfermedad diarreica aguda, con deshidratación leve, con deshidratación moderada, con deshidratación grave, más disentería. Si tiene sangre, si no hay sangre, no va a haber más peligro de disentería. Muy bien. Ahora, ¿quiénes producen esto? O sea, la etiología de la cosa. Si es menor de 2 años, ¿a quién le voy a echar la culpa? Al rotavirus. Si es mayor de 2 años, ¿a quién le voy a echar la culpa? A la E. coli enterotoxigénica. ¿Ya? E. coli enterotoxigénica. Que es la más común en niños y es la más común que produce diarrea en adultos y es la más común que produce diarrea del viajero. E. coli enterotoxigénica. Toxigénica. E. coli enterotoxigénica. O sea, esta afecta intestino delgado. Cuando hablemos de la otra E. coli, que es la que produce disentería, que es la E. coli enterohemorrágica, esta afecta intestino grueso. En general, los que producen disentería generalmente es porque está afectando el intestino grueso. ¿Ya? Hemorrágica. Muy bien. ¿Quiénes más me van a producir disentería? Bueno, por si acaso, esta E. coli enterohemorrágica es la más agresiva. Esta E. coli enterotoxigénica es la más común, más agresiva. ¿Ya? ¿Por qué es agresiva? Porque puede producir enfermedad renal. Una enfermedad renal que se llama SHUM, síndrome hemolítico urémico. Y ese síndrome hemolítico urémico se da porque la E. coli enterohemorrágica produce una toxina. Es una toxina llamada Shiga, que también la produce la Shigella, por si acaso, ya que también produce disentería. Esa toxina llamada Shiga ataca o daña los vasos renales, y cuando avancemos la parte del nefro vamos avanzando, pero les voy adelantando. Cuando ataca los vasos renales produce inflamación e insuficiencia renal, ¿ya? Con ciertas características que por el momento no lo voy a envolver en eso, pero es muy agresiva, produce disentería y enfermedad renal, ¿ya? Entonces, la más común, la E. coli enterotoxigénica, la más agresiva, la E. coli enterohemorrágica. Perfecto. Vamos, sigamos. ¿Hay quien más me va a producir disentería? Shigella flexneri y el Campylobacter jejuni. El nombre está en su diapositiva. ¿Ya? Este en mayores de 2 años y este en menores de 2 años. Shigella flexneri también me produce disentería en mayores de 2 años y Campylobacter jejuni también me produce disentería en menores de 2 años.
¿Qué cosa importante tengo que saber de estas enfermedades? O sea, si se dan cuenta, esto no solamente viene acompañado de diarrea. Ven como la historia hemorrágica puede venir acompañado de enfermedad renal. La Shigella flexneri puede venir acompañada de artritis. Y el Campylobacter jejuni puede venir acompañado con, ¿cómo se llama esto? Guillain-Barré. ¿Y qué es el Guillain-Barré? Es una enfermedad neurológica, ¿ya? Es lo que van a escuchar ustedes, el reumato, como una polirradiculoneuropatía periférica ascendente y simétrica en guante y calcetín. Ya. O sea que si yo encuentro o me llega un niño, que no, obviamente sabemos que en medicina 2 más 2 es 4, entonces lo puede haber en 5 años, puede haber en 6 años, entonces generalmente aquí se hablan de edades en lo más común, no es que llega a 2 años y ya no puede haber Campylobacter jejuni. Puede haber, pero hablamos de lo más común. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es esta enfermedad? Por si acaso, para que vayan sabiendo también. El tutor me va a contar que el niño, o sea, si ya camina, generalmente puede tener, muchos llegan de 5 años con esta enfermedad, pero no siempre la produce el Campylobacter jejuni. Estoy diciendo que es uno de los que produce Guillain-Barré, ¿ya? Pero es una enfermedad que hace 2 días, por ejemplo, empezó a caminar con dificultad, ¿ya? Entonces empieza a caminar con dificultad, al otro día no puede caminar, va perdiendo la fuerza. Entonces es una pérdida de fuerza ascendente y bilateral. No es que pierde la fuerza de una sola pierna, tiene que ser bilateral. El niño ya no puede pararse, y ocurre en adultos, obviamente también, no puede pararse porque hay pérdida de fuerza. Yo, como no puede pararse, está echado, y yo le digo muchas veces que agarro la pierna y que me empuje, no tiene fuerza. Entonces eso me hace sospechar un Guillain-Barré. Obviamente ya haré sus estudios, lo envío al neurólogo, solicito interconsulta con el neurólogo, se le hace punción lumbar, se le solicita estudios de actividad nerviosa, etc. Y el tratamiento es con inmunoglobulina, ya, por si acaso. Pero, y tiene tratamiento. El Campylobacter jejuni se trata con macrólidos. Es uno de los pocos, o de las pocas enfermedades que producen diarrea que reciben antibióticos. Generalmente en cualquier protocolo que veamos, en las diarreas no se dan antibióticos. Ya, no se dan antibióticos. Pero aquí sí se puede dar macrólidos para disminuir la agresividad de la bacteria. ¿Cuáles son los macrólidos? Eritromicina, claritromicina, acitromicina, ¿no? Y a veces ya como que no se usa mucho eritromicina en la práctica, más se usa clarito o acitro. Bien, vamos, perfecto. Muy bien. Entonces, hemos hablado del concepto de diarrea, hemos hablado de cuál es el que más produce, que son los virus, cuál es el virus, por si acaso también el adenovirus puede producir diarrea, pero hemos hablado del más común, clasificación según el tiempo, aguda, persistente y crónica, qué enfermedades producen aguda y las bacterias, ¿no? También tenemos parásitos que pueden afectar. ¿Cuáles son entre los parásitos? Tenemos aquí la giardia, que produce acuosa, y parásitos que producen disentérica,
tenemos la ameba y el Cryptosporidium. Son ahí la de ¿ya? ¿Por qué producen esos parásitos? Los parásitos que producen diarrea acuosa o el parásito de la Giardia, que tiene una afectación intestinal exclusiva, y los parásitos que producen disentería, tenemos la ameba y la Cryptosporidiasis, que aparte, Cryptosporidium produce Cryptosporidiasis. Aparte de producir una afectación intestinal, producen una afectación de tejido. Por eso es que hay devoluciones con sangre. Entonces, ameba y Cryptosporidium. Estos son parásitos. Muy bien. Ya, ¿qué más van a ver ahí? Muy bien. En la parte de abajo de su diapositiva van a ver que dicen que estas bacterias pueden actuar a través de neurotoxinas, endotoxinas, citotoxinas, enterotoxinas invasivas y fiebre entérica. Ya, entonces las dos primeras, neurotoxinas y enterotoxinas, producen diarrea acuosa, y las citotoxinas y las enteroinvasivas producen diarrea disentérica. Las neurotoxinas, ¿quiénes tenemos ahí? Los importantes, tenemos el Bacillus cereus, que es el Bacillus cereus. ¿Cómo va a llegar a la clínica del paciente? Es un paciente con diarrea y vómito. Generalmente esa es la típica del paciente, diarrea y vómito. En este caso hablamos de intoxicación alimentaria, ya cuando son diarrea producida por neurotoxinas, hablamos de intoxicación alimentaria. Entonces, significa que este paciente va a tener fiebre, además de la diarrea, porque está intoxicado. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos dos tipos de microorganismos, Bacillus cereus y el Staphylococcus aureus. ¿Qué me va a contar o qué le voy a preguntar a la mamá? Generalmente el Bacillus cereus, un ejemplo es el arroz calentado, ¿ya? Lo hacen en la tarde y en la noche se lo calienta para la cena. Ahí ya se fue sembrando el bacilo y en la noche y al otro día vómito y diarrea. Bueno, el estáfilo son niños que van a un cumpleañito y le echan de todo, torta, gelatina, empanada, de todo, y al otro día diarrea y fiebre. ¿Se da tratamiento al ser microorganismos? No va a pasar ya, nada más, solamente hidratación. ¿Ok? Entonces, esas son más o menos la historia de los pacientes que me van a contar. ¿Y por qué es tan agudo el cuadro? Generalmente si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, tipo respiratoria producida por el estáfilo, tarda, ¿no?, en incubarse 2 o 3 días muchas veces. Pero aquí cuando es intestinal, en cuestión de 6 horas, ya empieza fiebre y diarrea. Eso se da porque ya el microorganismo ya estaba formándose en el alimento que se iba a comer. Entonces no necesita llegar al cuerpo para empezar a formar toxinas, etc. Ya viene con toxina directo y se las inyecta. Luego tenemos la enterotoxina y tenemos el cólera, perfringens. El cólera, por ejemplo, el Vibrio cholerae, es el microorganismo que produce el shock hipovolémico en menos de 24 horas. Es lo peor que puede haber, ¿ya? Entonces, obviamente ya no hay, gracias a Dios, así como había antes, que eran epidemias. Entonces,
Ah, ya, entonces, ¿qué es lo que produce? Diarrea, y se decía que la diarrea era tipo arroz, agua de arroz, ¿no es? Perdía el virus Shoderai, el cólera. Entonces es demasiada pérdida y es demasiada pérdida de sodio, entonces es una tipo secretora, pierde demasiado sodio. Por eso es que en esa época se inventó el suero de rehidratación, que era el sodio 90. Ahora el sodio de rehidratación oral que hay es el sodio 75. ¿Ya? En la época del cólera era el sodio 90 porque había demasiada pérdida de sodio intraluminal. Doutor, todas as enterotoxinas que podem produzir choque ou somente a cólera? ¿Cómo? Depois que pode produzir choque, não? São todas as quatro? Ou No, só sobre todo, bueno, todas pueden producir, pero me refiero a que el virus Shoderai se produce choque hipodémico en menos de 24 horas, muy rápido. Ya. Luego en la disentérica, como te dije, tenemos la Shigella dysenteriae, E. coli hemorrágica, Campylobacter jejuni, etc. Y las fiebres entéricas, estas no afectan tanto el intestino, es como que pasan por el intestino produciendo una reacción inflamatoria y fiebres elevadas. Y ahí está Salmonella typhi y Paratyphi, que son los que producen fiebre tifoidea. ¿Ok? Muy bien. Y las crónicas, ¿quiénes producen enfermedades de diarrea crónica? Generalmente son las enfermedades que producen mala absorción. ¿Ya? ¿Cuáles son estas enfermedades que producen mala absorción? Tenemos enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, intestino irritable, enfermedad inflamatoria crónica y déficit de lactasa, que sería lo mismo. ¿Ya? Enfermedad fibrosis quística también me va a producir eso. Ya. Entonces, enfermedad diarrea crónica, enfermedades que me producen mala absorción, no se olviden, ¿ya? Diarrea crónica son igual a mal absorción. ¿Ok? Entre estas tenemos los celíacos. ¿Cuáles son estos celíacos? Son los que los que tienen intolerancia al gluten. ¿Ya? Gluten. Tenemos la intolerancia a la lactosa, los que no tienen el receptor de la lactasa. ¿Ya? No tienen el receptor de lactasa. Tenemos fibrosis quística, que generalmente afecta las glándulas secretoras. Ejemplo aquí, páncreas. Afecta la secreción de lipasa. Y la lipasa me ayuda a degradar los alimentos. O intestino irritable. Muy bien. Entonces, tenemos esos ejemplos de enfermedad inflamatoria crónica, intestino irritable. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos, en esos ejemplos hablamos de diarreas crónicas. Muy bien. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Les repito algo? Todo. ¿Lo vuelvo a repetir rápido? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, ya. No, porque hasta yo me puedo perder estos momentos. Si hablo de diarrea, hablo de un paciente con más de 3 expulsiones en 24 horas. Por eso es importante repetir de nuevo, porque a veces uno se acuerda de nuevas cosas, ¿no?
En este caso es importante aclarar que los pacientes lactantes, o sea, menor de un año, lactantes se llama porque lactan, ¿no? Los menores de un año pueden tener más de 6 deposiciones. O sea, que en los lactantes, ¿qué es lo que me interesa? La consistencia. ¿Ya? Porque igual en el concepto, perdón, entra más de 3 deposiciones en 24 horas con un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia. Pero en los lactantes es importante saber que lo que más me interesa es la consistencia. Porque ellos pueden tener hasta 6 deposiciones porque toman leche. Entonces la leche hace que el intestino funcione muy bien y puede tener hasta 6 deposiciones, pero son pastosas. Mientras sean pastosas, no entran en el concepto de diarrea, en los lactantes, en los neonatos. Entonces, si me llega un neonato, ¿y cuántas veces hace al día estoy en una consulta de puericultura? Y hace como 6 veces, caramba, su hijo está con diarrea. No, ahora ya sabemos que no es así, ¿ya? Entonces, pero si es líquida, ahí ya entra. Obviamente ya mayor de 2 o 3 años ya puede entrar el proceso. La mayor causa, viral. Y entre los virus, rotavirus. ¿Ya? Luego la segunda causa bacteriana, parasitaria y por intolerancias. En ese orden. Si clasificamos en el tiempo, aguda, persistente y crónica. Aguda, menos de 14 días. Persistente, entre 14 y 30 días. Y crónica, mayor a 30 días. Las causas de la aguda podemos dividirla en acuosa y disentérica. Disentérica es solamente si hay sangre. Si no hay sangre, pasa a ser acuosa. Causas de la acuosa, en menores de 2 años rotavirus y en mayores de 2 años E. coli enterotoxigénica. Son las más comunes. Y entre las E. coli, la más común, la enterotoxigénica. Por si acaso existe la enterotoxigénica, enteroadhesiva, enteroinvasiva, enterohemorrágica y falta una. ¿Ya? Y entre estas cosas también, si hablamos de parásitos, está la diarrea. Y si hablamos de disentérica, que es la diarrea con sangre, tenemos la E. coli enterohemorrágica, que es de las más agresivas de las E. coli, que puede producir también una enfermedad llamada síndrome hemolítico urémico. La Shigella Fritzley, en mayores de 2 años, que puede producir también una enfermedad que es la artritis. Y el Campylobacter jejuni, en menores de 2 años, que puede producir una enfermedad neurológica llamada Guillain-Barré. Y entre los parásitos, la ameba y el Cryptosporidium. ¿Okay? Luego nos vamos a la diarrea crónica, y entre las causas de diarrea crónica y también que puede ser causa de diarrea persistente están los síndromes de malabsorción. Y entre estos tenemos toda esta lista. Tenemos la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa, fibrosis quística, enfermedad inflamatoria crónica, intestino irritable. Muy bien. Hasta ahí estamos. Perfecto. Ahora vamos a clasificarla y otra clasificación de acuerdo a su fisiopatología. Y de acuerdo a su fisiopatología se puede clasificar en osmótica, secretora, tenemos la inflamatoria y tenemos la por dismotilidad. ¿Quiere venir adelante? Tanto la osmótica como la secretora son las más comunes en pediatría, por si acaso. ¿Ya? Más común en pediatría.
Fisiopatológicamente, ¿cómo yo puedo entender la diarrea osmótica? La diarrea osmótica yo la puedo entender por esto. Puedo pensar en esto. ¿Ya? Se da porque el líquido generalmente tiende a ir donde hay mayores solutos o donde hay mayor osmolaridad. Eso es común en todo el cuerpo. Cuando hablemos de un paciente pequeado que tiene un edema cerebral, ¿por qué yo voy a dar solución hipertónica? Porque yo, por ejemplo, siempre vamos a hacer otra cosa para que vayan aprendiendo nuevas cosas. Si yo hablo de un paciente con edema cerebral, ¿qué significa? Que la célula está así de grande, ¿no es? Una célula que yo tendría que tener así, tengo una célula así de grande, edematizada. ¿Y qué hay cuando hay edema? Agua dentro del organismo que esté edematizado. Y cuando hablan de solución hipertónica, significa que yo le voy a meter suero al paciente con una gran cantidad de sodio para que ese sodio no esté en la arteria. Entonces tengo arteria con mucho sodio y tengo célula con mucha agua. Esa arteria donde yo le coloqué mucho sodio, aumenté la osmolaridad de esa arteria, la osmolaridad del plasma. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que el agua que hay en la célula cerebral se vaya a la arteria. ¿Por qué? Porque el agua va a irse donde hay mayor osmolaridad. Eso es hablando de edema cerebral. Lo mismo ocurre aquí. ¿Ya? Entonces, las diarreas tipo osmóticas, ¿qué sucede? Yo tengo aquí mi intestino y aquí tengo mis productos o mis alimentos que no se pueden desintegrar. ¿Por qué? Porque yo tengo intolerancia a la lactosa, mis receptores de lactasa que se encuentran en la puntita de las velocidades. Por ejemplo, aquí yo tengo mi velocidad intestinal, aquí deberían estar mis receptores de lactasa. No tengo, entonces no puedo absorber los alimentos. Y esto está lleno de solutos, una gran cantidad de solutos. Entonces, una mayor osmolaridad intraluminal. Estoy haciendo de cuenta que yo corté el intestino, ¿ya? Y la osmolaridad del intestino se aumentó. ¿Y qué sucede? Entonces, el agua que está fuera del intestino tiende a irse aquí. Agua, sodio, etc. Y va a tender a tener deposiciones. ¿Por qué? Porque no se puede absorber. Entonces me atrae líquido a la luz del intestino. Me atrae todo ese líquido porque por X motivo no puede absorberse el alimento. No puede desintegrarse los carbohidratos. Entonces hago de cuenta que este es el intestino, yo estoy en la luz y yo empiezo a atraer líquido y junto con ese líquido, sodio, etc., el paciente tiene deposiciones. Porque está con esa tuba del intestino llena de soluto. ¿Ya? En este caso no hay demasiado sodio, la diarrea no es, hay dos características. Es una diarrea que no tiene demasiado sodio, o sea, me refiero a la diarrea, si le hacen el estudio no hay mucho sodio, no hay pérdida de sodio, y mejora con la dieta, porque si yo hago dieta no voy a o sea, mi dieta es cero lactosa, voy a mejorar. Mi dieta es cero gluten, voy a mejorar, porque entonces no voy a tener solutos intraluminales. ¿Me entendieron? En la fisiopatología de la diarrea osmótica vendría a ser eso. Uno de los microorganismos que produce eso es el rotavirus, también produce diarrea osmótica. ¿Ya? Muy bien. Ahora la secretora, igual, intestino, y aquí lo que voy a tener es toxinas.
toxinas que me van a producir daño intraluminal y daño en las vellosidades. ¿Ya? Al producirme ese daño, ¿qué me va a producir? Igual, me produce secreción por el daño, secreción de sodio y agua a la luz del intestino. Pero me produce una gran pérdida de sodio, mayor que la, si quieren, en cruces, 3 cruces por ejemplo. Aquí sodio, una cruz. Sí hay pérdida de sodio en la osmótica, sí, pero en la secretora hay mucha pérdida de sodio. ¿Por qué? Por el daño que hay, entonces empieza a secretarse sodio y agua. Es mayor la capacidad de secreción intraluminal que la absorción. ¿Se absorben los alimentos? Sí, se absorben. ¿Se absorben todos los alimentos que hay intraluminal? Sí, pero es más la secreción intraluminal. Igual va a tener diarrea y hay mucha pérdida de sodio y agua también. ¿Mejora con la dieta? No, que lo que hay es toxina. Va a mejorar con el tiempo y conforme vaya pasando la enfermedad. Luego, la inflamatoria. En la inflamatoria igual son toxinas, pero estas toxinas no producen un daño a nivel de las vellosidades, no producen como, digamos, destrucción, producen más que todo una proliferación o atraen reactores inflamatorios, ¿ya? Citocinas, por ejemplo, atraen citocinas inflamatorias y eso lo que hace es que no haya una buena absorción, porque están inflamadísimas esas vellosidades intestinales. Son ciertos tipos de bacterias que producen eso. Y por último, la dismotilidad, que no hay tanto en pediatría, ¿ya? Es más en adultos. Eso se da por un aumento de la motilidad o una disminución de la motilidad. Tenemos en ese caso diabéticos, vagotomías, enfermedad de Hirschsprung, etc. ¿Ya? Entonces, más en adultos. Muy bien. 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 ¿Alguna duda sobre esto? ¿Se lo vuelvo a explicar? ¿Entendieron las 4 fisiopatologías o alguna no entendieron? Lo repite. La osmótica. Ok, entonces, ¿qué dijimos en la osmótica? En la osmótica lo que se produce es como un aumento de osmolaridad intraluminal. ¿Ya? Seguramente lo chupé cuando le demos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, se aumenta el sodio, por ejemplo, intraluminal. ¿Ya? Hagamos de cuenta que este habla en la luz del intestino. Y yo soy el alimento. ¿Ya? Yo soy el alimento rico en lactosa. Y el paciente o el dueño de este intestino no tiene lactasa. Entonces no me puede absorber a mí. Entonces yo sigo aquí y no me desintegro. Sigo aquí. Y me hago y empiezo a atraer más solutos, más solutos, más solutos. Y me refiero a osmolaridad al hablar de solutos, ¿ya? Entonces, aumento la osmolaridad del intestino, de la luz del intestino, se aumenta. Y el agua tiende a irse donde hay mayor osmolaridad. Eso es general en todo el cuerpo. El agua tiende a irse donde hay mayor osmolaridad. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a venir el agua? A la luz del intestino. ¿Por qué? Porque yo la aumenté. Al ser un producto con lactosa y el intestino no me puede absorber porque no tiene receptores para absorberme, entonces yo aumenté esa osmolaridad. Entonces, al aumentar la osmolaridad intraluminal, ¿qué hice? Atraje agua. Y siempre con el agua viene el sodio. Juntos. Eso viajan de la mano. ¿Ya? Eso es ósmosis. ¿Saben qué ósmosis? Es el paso de sustancias a través de una membrana, ¿no es? Entonces aquí yo empiezo a traer agua y sodio, agua y sodio. Y obviamente como el intestino no me puede absorber, me tiene que eliminar.
y me elimina a través de deposiciones. Y van a ser deposiciones diarreicas por simplemente el hecho que no se me puede absorber. Eso sería. Y va a mejorar ese paciente suspendiendo los productos con lactosa, si ya no hay, en caso de ser una intolerancia a la lactosa. En caso de ser celíaco, se suspenden los productos que tienen gluten y etcétera. ¿Entendieron? Bien. Muy bien. Y luego, ¿hay algo? Vale. Ya, y luego ya viene el tratamiento. Si ustedes ven, igual en lo que les pasé, prácticamente ya lo avanzamos eso del tratamiento. Ahí donde ustedes van a ver examen físico, amnesia, estado, sodio, tipo de... bueno. Les voy a explicar lo de la diapositiva para que la entiendan ya. Dice sodio bajo o normal, entonces eso entra en el examen físico del paciente. Donde dice sodio bajo o normal, la fontanela del paciente va a estar, si es bajo, va a estar deprimida. Pero ¿cómo sé yo? Lo voy a saber cuando yo le toque al paciente la fontanela, va a estar deprimida. Sospecho que es una deshidratación hiponatrémica. Si está normotensa, sospecho que es una deshidratación normonatrémica. Y si está abombada, sospecho que es una deshidratación hipernatrémica. Cuando hablo de hiponatrémica, significa que el sodio en el cuerpo está bajo. Cuando hablo de normonatrémica, significa que el sodio en el cuerpo está normal. Hipernatrémica, sodio del cuerpo o de la muestra de sangre está elevado. ¿Ya? Perfecto. Y luego son los signos que ya les indiqué. Y prácticamente todo lo que ya avanzamos en la anterior clase. Y lo vamos a resumir rapidito porque faltó líquido de mantenimiento en la última parte. ¿Alguien tiene para borrar esto? ¿Dónde? Muy bien. No se olviden que lo más importante de una diarrea es clasificar la hidratación, es lo más importante. Por ejemplo, si yo en el examen les coloco que es un paciente con diarrea disentérica, tiene 1 año y se le hizo un estudio de laboratorio y salió Campylobacter jejunus, y ahí le voy a poner el tratamiento. Hidratación, acitromicina, que es el macrólido. ¿Qué me van a poner? ¿Qué es lo más importante? Hidratación. En diarrea es hidratación lo más importante. Ya lo demás puede o no hacerse, pero lo más importante es la hidratación. Eso lo va a matar al paciente. ¿Ya? Muy bien. Ahora ya saben cómo se clasifica, cómo se evalúa la hidratación, ¿no es? De arriba hacia abajo, voy a ver la parte neurológica, ojos, lengua, mucosa, en los ojos, en los talmos, además las lágrimas, en la boca la mucosa, en el abdomen el signo del pliegue, y eso es lo más importante, y en la boca la cepa. Bueno. Y les puse que extra podía yo ver frecuencia cardíaca y la diuresis del paciente, además del llenado capilar. Pero en los libros solo ven los 5 signos o los 6 signos que les acabo de pasar. ¿Ya? Muy bien. Y se va a dividir en deshidratación leve, moderada y grave. En el cuadrito ahí dice sin deshidratación leve, moderada o grave, pero para cuestión de examen y de evaluación generalmente vamos a pedir en leve, moderado o grave. Pero como le dije, en medicina siempre nos quiere complicar la vida. Muy bien.
Una forma que yo puedo identificar muy rápido con el estado neurológico del paciente. Paciente que me llega con diarrea y tranquilo, ¿qué significa que es? ¿Qué tipo de hidratación? Ok, paciente que me ingresa con diarrea irritable, moderado, ¿no es? Y paciente que me ingresa con diarrea y está hipoactivo, letárgico, grave. Listo. Y eso yo lo aplico para todo paciente pediátrico. Si el paciente es respiratorio, obviamente no va a ser la parte no va a estar irritable. Pero si es un paciente con un cuadro neumónico, si tiene fiebre, tos y un poquito de dificultad respiratoria, eso es leve. Si tiene fiebre, tos y un poquito de retracciones, es moderado. Pero fiebre, tos y alteración de estado de conciencia, como que ya no se ubica, grave. Eso hacia algo respiratorio, ¿ya? Bueno, en todo prácticamente. El estado neurológico me dice que es grave, lo mismo en pacientes tecleados, etc. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya saben aquí, recuerden que este era el tratamiento, es plan A, que se hace ambulatorio y con suero de hidratación oral o líquidos caseros. ¿Ya? El plan en la moderada es plan B, que se hace también con suero de hidratación oral y bajo observación, pero en hospital. Internado, no es internado. Y se debe hacer a 100 ml por kilogramo por 4 horas. La teoría dice de 50 a 100, perfecto. Pero eso es para que yo sepa, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo el paciente de 10 kilos y yo le digo a la madre que usted le va a dar 1 litro en 100 por 10, 1 litro, no, 1000 ml, en 4 horas. Perfecto, le va a dar 1 litro en 4 horas, muy bien. Pero yo salgo y veo que le dio 800. ¿Está bien? Sí, porque yo sé que es de 50 a 100. Está bien para mí, está bien. Pero si yo a la mamá le digo, puede darle entre 500 a 1 litro, la mamá le va a dar 300. ¿Ya? Entonces yo mejor si explico que le puede dar la máxima cantidad como médico, eso es la práctica. Ya en la teoría usted puede poner de 50 a 100, no pasa nada. Pero en la práctica es mejor exagerar un poquito para que logremos el objetivo. En todo en medicina hay que ser exagerado. Más vale errar por exagerar que errar por tomarlo todo como si fuera algo simple. Por ejemplo, si me llega un niño con un resfrío, yo voy a pensar que se tiene una neumonía. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que muchas veces pasa que yo estoy en el consultorio y veo, ¿no es? Pasa mucho. Y a todos nos va a pasar porque a veces trabajamos tanto en un lugar, en otro y en otro, que luego nos apartamos del significado de hacer el bien a los demás, ¿no es? Entonces el médico tiene que hacer el bien y tiene que ganar dinero, sí, porque no estamos pues para servir, gastamos mucho, ¿no es? Entonces es mentira eso que solamente vamos a ser servidores, no, uno tiene que hacer su vida de la parte económica, pero nunca tiene que apartarse de que también tenemos que pensar en el paciente como si fuera nuestro familiar o nosotros mismos. Y para eso hay que vivir feliz, porque los problemas los dejamos en casa, no hay que hacer caso a los problemas. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo a lo que les digo, que a veces llega la madre y dice, sí, está con un poquito de rinorrea y fiebre, ya, resfrío común, dale paracetamol, siguiente. Y en 2 días llega hecho pelota ese paciente, no lo revisamos, ¿no? Entonces, si yo pienso en lo peor, voy a decir, por ahí tiene neumonía, lo reviso, lo oculto, si no hay nada, bien. Obviamente no va a ser exagerado, es de radiografía, laboratorio, no. Pero, por lo menos, el examen físico. Porque muchos
de los médicos no hacemos eso. Y nos pasa a todos, y me ha pasado un montón de veces, pero después dice uno, qué huevada, tiene que hacerlo. Porque el familiar sale complacido cuando yo por lo menos lo oculté y dice, ya qué bien, el doctor lo revisó por lo menos. Y cuando era, por ejemplo, si yo hablo de ese resfrío común, puede ser que yo tenga la razón, soy muy bueno y con la anamnesis lo hago bien. Pero ningún familiar, padre o madre sale conforme con que yo simplemente he escuchado y dar la receta. Sale ni lo revisó el doctor, qué mal doctor. Entonces hay que siempre poner el 100% en lo que hacemos, ¿no? O tratar por lo menos de hacerlo. Muy bien, entonces aquí igual yo pienso en lo peor y pienso que el tutor de ese paciente no me le va a dar la cantidad mínima que yo le dé de líquidos, entonces le indico la máxima y si le da la media, bueno, está perfecto. ¿Ya? Bien, este ambulatorio, no se olviden. Este es observación, hospital, mejora, plan A y se va a la casa. Y el grave es en hospital, ¿no? Internado. Con plan C o fase de hidratación. ¿Cuál es mejor? Fase de hidratación. ¿Ya? Es la hidratación rápida. Muy bien, ¿hasta dónde avanzamos el otro día? La fase de hidratación, ¿no? El que no vino, hágase enseñar a los colegas. Bien, pero vamos a repetir. ¿Tenemos tiempo? Ya a las 4, ¿no? Muy bien. Perfecto, tenemos harto tiempo. Entonces, ¿quieren que repita todo el tratamiento? Desde plan A, plan B y plan C. Sí. ¿Quién no vino la otra clase? Levanten la mano los que no vinieron, a ver. No pasa nada, si uno se falta la primera clase, eso es normal. Yo siempre me falté la primera clase, entonces no pasa. ¿Quién no vino? No, es que si son muchos, lo repito, ¿no? Si es uno o dos, bueno, que sean señales. Bueno, todos vinieron, una nomás. De modo, ya lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Lo vamos a dictar rápido. Muy bien. Ya, plan A es lo siguiente. Plan A es un paciente sin deshidratación, o sea, me ingresa una enfermedad diarreica, el paciente normal y exageradamente tiene la mucosa seca, poco seca, nada más. ¿Qué le hago? Plan A. ¿Qué significa el plan A? Que lo voy a mandar a la casa con sueros de hidratación si no tolera o sueros caseros. ¿Cuáles son los sueros caseros? Agua de arroz, agua de canela e incluso suero de hidratación que le puedo hacer en la casa. Muy bien, ¿cuánto le voy a dar? A libre demanda, lo que tome. Pero hay una regla que yo le puedo dar 100 ml luego de cada deposición. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que luego hace una diarrea, le voy a dar 100 ml de líquido. Hace otra diarrea, 100 ml de líquido. Pero si entre diarrea y diarrea quiere tomar 100 o 200, igual le voy a dar, por eso es libre demanda. Pero siempre luego de cada deposición le doy 100 y no por kilo, 100 ml nada. 100 a 200. El agua, digamos, Sirve. ¿cómo funciona? ¿Es una agua que hace reposar o es un hombre o cocina? ¿Cómo? No sé cómo es. Ah, ¿no sabes agua? ¿Cómo es agua de arroz? Lo cuece nomás, lo cuece. Sí, Agua. esa agüita ahí. Ah, y el agua ya. Exactamente. Agua. Y no topas el cocido, agua. digamos, ¿no? Y le das solo el agua. El agua. Perfecto. Ya, eso es plan A y se va a la casa, control de 48 horas. Plan B, paciente con hidratación moderada, o sea, que el paciente neurológicamente irritable, ojos hundidos, llanto con lágrima, mucosa seca, se toma demasiado líquido, tiene mucha sed, signo de pliegue negativo. Esa es una diarrea con hidratación moderada. Y le voy a decir yo a la mamá que se quede aquí en el hospital sentada y le voy a dar suero de hidratación oral por vía oral.
suero de rehidratación oral, nada de poner endovenoso, ¿ya? Suero de rehidratación oral, bajo observación a 100 ml por kilo. El anterior era 100 a 200 ml de cada posición, no por kilo. Aquí es por kilo, ¿ya? O sea, pesa 10 kilos, le hago 100 por 10, 1000 ml en 4 horas. Los 1000 los divido entre 4 y me sale 250 ml cada hora. Un vaso, ¿ya? Entonces, señora, usted se va a sentar aquí y le va a dar un vaso de líquido de este suero con una cucharita, ¿ya? ¿Para qué? Porque si por ahí le da los 250 para aliviarse y empieza a vomitar el niño, ¿ya? Entonces, es lentamente, con una cucharita, la cantidad que debe tomar en una hora, pero en cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un intestino mal perfundido, probablemente. Si ya está mal perfundido el cerebro, que es un órgano de Diana, seguro que el intestino también. ¿Por qué? Porque es de los primeros órganos que se deshidrata o que disminuye la perfusión. Entonces, si yo le doy bastante líquido, va a empezar a vomitar. Entonces, por eso se da de a poquito. Con controles, por lo menos cada media hora. Yo voy, salgo y observo, salgo, observo. Realizo todo el plan B, se va a la casa, si fue un éxito, con plan A y control mínimo en 48 horas. Hasta ahí estamos, ¿right? Diarrea con deshidratación grave. ¿Qué significa? Paciente neurológicamente letálico, inconsciente, con ojos muy hundidos, llantos sin lágrimas. Mucosa seca, lengua saburral, no puede tomar el paciente. No porque yo le ponga a dieta, sino porque no puede estar letálico ese paciente, no toma. Si yo le doy líquido, se va a vomitar, se va a repatriar y aparte va a ser una neumonía. Entonces no le puedo dar. Signo del pliegue positivo. Agarro aquí el lateral del abdomen, levanto, suelto y tarda esa piel en volver a su lugar normal. La turgencia de la piel está disminuida, es una piel deshidratada. Perfecto. Seguramente la diuresis está disminuida y probablemente es un paciente con taquicardia. ¿Por qué taquicardia? Porque se está choqueando. Y el llenado capilar quizás aún esté normal, o sea, menor a 2 segundos. Si el paciente está taquicárdico y con un llenado capilar de 4 segundos, es un paciente en choque. Ahora sí es un paciente choqueado. ¿Cuál es el concepto de choque? Perfecto, no necesitas saberlo. ¿Qué doctor? ¿Concepto de choque? Perfecto, es una disminución en la perfusión tisular. ¿Ya? Entonces ya todos sabemos, ¿no? Bien, o sea, no hay problema en no saber las cosas. El problema es no salir de la duda. Ya si yo, ¿qué choque? No pasa nada. Estamos para estudiantes aquí, ¿no? No estamos en un congreso de médicos para que agarren cosas, no saben. No pasa nada. Entonces, ahora ya sabemos. El shock es una hipoperfusión tisular, ¿ya? Entonces, este paciente que ya tiene una taquicardia y un llenado capilar lento, es un paciente choqueado. Y es otro tratamiento. Pero ahorita nuestro paciente no está choqueado, está con una deshidratación grave. Muy bien, ¿qué le tengo que hacer? Plan C. Plan C. El plan C es 100 ml de líquido, obviamente, por kilogramo por 3 horas, donde le voy a hacer el 50% en la primera hora, 25% en la primera hora y 25% en la segunda hora. Eso es teoría. En la práctica casi no se realiza. Es una hidratación lenta. Pero es importante que yo lo sepa, sí, porque los médicos tienen que saber todo, la mecánica, pero no sabemos eso. ¿Ya? Entonces es importante saberlo. ¿Yo puedo hidratar así? Sí, puedo, no pasa nada. ¿Está en la teoría? Sí, pero lo que más se usa es la hidratación rápida. Fases de hidratación. A 20 ml por kilogramo
o en 20 minutos. Y si pasa el día no importa, pero un máximo de 20 minutos. Y con un máximo de 60 ml por kilogramo. Vamos al ejemplo. Perfecto. Llega ese niño, tiene 10 kilogramos. El enfermero le busca vía y yo le indico 2 vías. No se olviden, paciente con deshidratación grave, 2 vías. Paciente choqueado, 2 vías. ¿Ya? Adulto, preescolar, adolescente o niño, siempre es mejor tener 2 vías endovenosas. Aquí y acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le pasa? Primera 20 ml por kilo. Muy bien, ¿qué significa eso? 20 por 10 kilogramos, 200 ml en 20 minutos. Pasa esos 200, clasifico. Evalúo la hidratación del paciente. ¿Sigue deshidratado? ¿Grave? Sí. 200 más. 200 ml en 20 minutos. Ya tengo 20 más. Total 40. Bueno. Pasa esos 200, evalúo otra vez. ¿Sigue deshidratado grave? Sí, sigue. 200 ml en 20 minutos. Ya voy 20 más. Total 60 ml. Listo, hasta ahí puedo. 60 ml por kilo. Que me dice que máximo 60 ml por kilo. Y si sigue deshidratado, yo aquí con la segunda fase supongo que ese paciente tiene un choque seco y no solo hipovolémico. ¿Qué significa? Que el paciente con choque séptico tiene un choque distributivo. ¿Y cómo actúa un choque distributivo? Aumentando la permeabilidad capilar. Entonces, cuando yo le coloco suero, el paciente le llega suero a las arterias o a las venas y se escapa al intersticial. ¿Por qué? Porque las toxinas que están produciendo de ese choque séptico, o sea que si hay un choque séptico significa que hay bacterias. Y si hay bacterias significa que hay toxinas. Y esas toxinas están produciendo un aumento de permeabilidad vascular o daño de los vasos. Y cuando yo coloco líquido, sí queda líquido en las venas o en los vasos, pero también se pierde al intersticial o al extravascular. Entonces yo ahí sospecho que es un choque séptico, además de hipovolémico, porque ya voy 3 fases y no mejoró el paciente. ¿Ya? Pero este no está séptico. Mi paciente es solo un shock hipovolémico por diarrea. Entonces mejoró aquí en la segunda, donde ya llevo el 40 ml por kilo. ¿Le hago otra? No necesito. Si mejoró en la primera fase, no necesito hacerle la segunda, porque si no, no existiría el 20 ml por kilo con máximo 60, directo se iban a 60. Entonces, si dice la teoría 20 ml por kilo con un máximo de 60, significa que yo pongo 20, evalúo. Perfecto, mejoró el paciente, despertó, empezó a llorar, no le coloco más suero en fases, obviamente. Si no está bien en la primera y mejoró con la segunda, retiro mis fases de hidratación. Y ahora, eso va a pasar con ustedes, ¿no? Paso a líquidos endovenosos a mantenimiento o líquidos basales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese paciente salió de su deshidratación grave, pero todavía no sé si se va a alimentar, si se va a volver a tener unas 20 deposiciones, entonces, o va a seguir con el problema y yo tengo que mantenerlo con líquidos. Y es a basales significa que es lo básico que yo necesito para mantenerlo hidratado y con una buena cantidad de carbohidratos. Recuerdan que esto de aquí era con ¿qué suero? Fisiológico, lactato o normal, ¿no es? ¿Puedo poner lactosa? Si es que yo no tengo, no puedo porque le voy a subir esa glucosa al paciente al infinito y más allá. Perfecto, entonces
voy a hacer líquidos endovenosos basales o de mantenimiento. Muy bien. Y ya con eso, y el paciente hidratado, eso es para que no se me deshidrate, para que no me haga hipoglicemia. Por si acaso, siempre que llegue el paciente así mal, deshidratado y todo, háganle una glicemia capilar, siempre. Ya, porque a veces están 12 horas así, que no comió, que nada, y con una glicemia de 40. En ese caso, aparte de hidratarlo, un bolito de dextrosa al 10%. No lo van a hidratar con dextrosa a grandes cantidades, pero le ponen dextrosa al 10%, a 3 ml por kilo, ahí por la vena, rapidito para que suba esa glucosa y obviamente se sigue hidratando. Porque todos esos pacientes llegan hipoglicémico, hipocalcémico, hipocalémico, acinótico, pero lo primero que yo tengo que evaluar es su hidratación y su glucosa, obviamente, o la glicemia del paciente. Si está hipocalémico, si está con acidosis, se va a mejorar con la hidratación. Pero yo con el fisiológico, con el Ringer, no le voy a pasar dextrosa. Y como yo no puedo hidratar con dextrosa al 5%, le hago un bolito al 10%. Por ejemplo, si tiene 10 kilos, hago 3 por 10, 30 ml. Rapidito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para los líquidos endovenosos basales, yo hago la fórmula o método de Golgi-Seegers. ¿Qué me dice esta fórmula? Me dice lo siguiente. Muy bien. Me dice que los primeros 10 kilogramos los multiplico por 100. Los segundos 10 kilogramos los multiplico por 50 y mayor a 20 kilogramos multiplico por 20. Eso me dice la fórmula. Y para que yo entienda, tengo que hacer un ejercicio. No es siempre que hay una fórmula, porque a veces es solo teoría. Bien, este paciente me llegó con 10 kilos, ahora tiene 13. Lo hidratamos, lo sobrecargamos y le subimos 3 kilos. Tiene 13 kilos. Muy bien, paciente de 13 kilogramos. Ya le hidratamos, 2 basecitas de hidratación. Y me dice, ya le digo al primero, pare ahí, paciente ya está hidratado. ¿Qué le pongo, doctor? Le va a poner una dextrosa al 5%. Bien, le pone la dextrosa al 5% con su microdotero y me dice, doctor, ¿a cuántas microgotas? Ahorita vamos a sacar. Tiene 13 kilos. Y la teoría me dice que los primeros 10 kilos son por 10. Entonces, por 100, perdón. 10 por 100, 1000 no es. 1000 ml. Y la teoría me dice que los segundos 10 kilos son por 50. Y los segundos 10 kilos son estos 3 kilos. Si tuviera 16 serían 6 kilos. Si tuviera 15 kilos serían 5 kilos. Pero este niño tiene 13 kilos. Entonces mis segundos 10 kilos son 3 kilos. 10 por 3. ¿Cuánto? Mano, yo tengo que hacer 10 por 3 por 50. 3 por 50. 3 kilogramos. Esos son mis segundos 10 kilos. Mis segundos 10 kilos son estos 3. Entonces 3 por 50, que se mantiene ese, 150, ¿no es? 150. Muy bien, entonces, total 1150 ml. Eso necesita mi paciente para 24 horas. ¿Ok? O sea que ese niño necesita 1 litro y 150 ml o 1150 ml
para 24 horas, para hidratarse, para mantenerse vivo, ¿okay? Con buena cantidad de líquidos, con buena cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos o azúcar. Dextrosa. Claro, ya porque ya necesito ya darle azúcar a ese paciente, ¿no? Darle carbohidratos. Que no me haga una hipoglicemia. Ya no lo dejo con fisio ni con Ringer. Dextrosa, ya mantengo con dextrosa. Después de Ya, entonces, fases. Las fases son con fisiológico, con Ringer, ya sea lactato o normal. Y el mantenimiento es con dextrosa al 5%. O sea, aquí yo hice con fisiológico, Ringer, y aquí hice con, o voy a hacer con dextrosa. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Y si tuviera unos 15 kilos, ¿cuánto sería? Muy bien. Entonces así sería, pues, si tuviera 15 kilos, por ejemplo. Y si tuviera 23 kilos, tiene 23 kilogramos. Así sería, ¿no? Si tuviera 23 kilos, entonces mis primeros 10 kilos, 10 por 100, 1000. Mis segundos 10 kilos, 10 por 50, 500. Entonces, hasta ahí ya eliminé mis 20 kilos. Y arriba de 20, serían 3 por 20, 60. Eliminé 23 kilos. Esto lo hacen hasta 30 kilos. Luego ocupan superficie corporal que después vamos a avanzar. Pero esto mejor hasta 30 kilos. ¿Entendieron hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo paso eso? Porque yo no le voy a decir al enfermero, vamos a quedarnos con los 1250, ¿ya? 1250, esto le tocaba. Pero yo no le puedo decir al enfermero, sí le toca 1250. Recuerden que el enfermero le puso un suero, un microgotero, y la pregunta del enfermero fue, ¿a cuántas microgotas? No me dijo cuánto le voy a pasar, eso ni le interesa a él cuánto le va a pasar, le interesa las gotas que van a caer. Muy bien, entonces acá lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces yo hago el cálculo para saber a cuántas microgotas va a caer para que en 24 horas pase los 1250. Ya, mi objetivo es que con las microgotas o gotas que van a pasar, en 24 horas pase 1250. Yo no puedo pasar en 6 horas, porque si le paso 1250 en 6 horas, le voy a sobrecargar a ese paciente. Me va a pasar lo mismo, le voy a subir su azúcar, lo voy a sobrecargar, me va a producir edema del pulmón, etc. Por no saber calcular la cantidad. Entonces, 1250 ml le toca al paciente para 24 horas. Ahora entonces yo esos 1250 ml los divido entre 24 horas. No más. ¿Cuánto sale? Yo no tengo idea. 52. Entonces, 52. Ahora, entonces mi indicación va 1, solución dextrosa al 5%,
1000 ml. ¿Por qué pongo 1000 ml? Porque el suero viene de 1 litro. Por eso simplemente. Yo sé que va a pasar, que le toca 1250. Y aquí ya le coloco a 52 microgotas por minuto. O sea, cuando acabe ese litro, el primero de la cantidad que va a seguir tomando. Con ese 52 microgotas por minuto, yo sé que va a pasar 1250 ml en 24 horas. ¿Entendieron? Muy bien, ahora si yo no tengo microgotero, porque sucede mucho que no hay microgotero, y tengo equipo de infusión, el equipo de infusión me larga gotas, ¿ya? Y ustedes tienen que saber que cada gota tiene 3 microgotas, eso es como conocimiento, ¿ya? Cada gota tiene 3 microgotas. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Como sé que cada gota tiene 3 microgotas, entre 52 lo puedo dividir entre 3. ¿Cuánto me da? 17. Entonces 17 gotas. O directamente puedo aplicar la fórmula de gotas. Es importante que yo sepa la fórmula de gotas porque yo la fórmula de gotas la puedo aplicar hasta en adultos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un paciente adulto y quiero pasarle un suero en 6 horas. ¿A cuántas gotas debe pasar? Si yo sé la fórmula de gotas, sé a cuántas gotas pasar para 6 horas. ¿Y cómo es la fórmula de gotas? Entonces, esto es algo general, ¿no? Es volumen dividido entre tiempo. Ese tiempo es en horas, por si acaso, por 3. Vamos a aplicar al ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? 1250. Yo quiero pasarlo en 24 horas. Entonces dice tiempo en horas. 24 horas por 3. ¿Cuánto es 24 por 3? 72. Ahora saco 1250 dividido entre 52. 17, perfecto. Entonces me sale lo mismo. ¿Ya? Y si no hablamos de este paciente, olvídense de este paciente. Yo tengo un paciente adulto que quiero pasarle 3000 ml en 12 horas. Entonces directo hago 12 por 3. ¿Cuánto es? Y así le pasamos. Por eso es bueno saber esta fórmula. ¿Ya? Quiero pasar un suero en 3 horas directo. 3 por 3, 9, el volumen que voy a pasar y ya sé cuántas gotas van a pasar. Eso es para gotas. En pediatría generalmente se usa microgotas, se controla mejor para niños. Entonces es bueno directo aquí. ¿Ya? Y si quiero pasar en 12 horas, divido entre 12. Ahora ustedes en las indicaciones de aquí, bueno, sobre todo de mi hospital, no sé de otros hospitales porque nunca he ido casi, van a ver que dice 52 ml hora. ¿Ya? Pero si el doctor nos enseñó que era microgotas por minuto, es lo mismo, es la misma fórmula, pero 52 ml hora significa que en 1 hora van a pasar 52 ml. Y 52 microgotas por minuto significa que en 1 minuto van a pasar 52 microgotas. Medicina le agrada complicarnos la vida, entonces es lo mismo, pero es importante saber, porque cuando yo leo una indicación, cuando yo esté trabajando en médico y leo una indicación, voy a decir, o sea, ¿qué quiso poner mi colega aquí? Digamos, lo voy a criticar sin saber que sí existe eso. Entonces es importante que yo sepa, ¿no? Que existe el 52 ml hora y existe el 52 microgotas por minuto, pero la fórmula es la misma, ¿ya? Entonces la fórmula es la misma para microgotas o ml. Y la fórmula es la misma desde aquí
para gotas. Ahora yo con eso completo mi indicación para que el enfermero coloque bien el suero al paciente, coloque las microgotas que le va a poner y yo con eso sé que va a pasar la cantidad calculada para 24 horas. Y no acaba ahí. Muy bien, lo hidrato al paciente y está en su diapositiva. Hay cosas más le pueden dar a un paciente con diarrea. Si le voy a dar de alta, está que le puedo dar zinc. El zinc, ¿para qué me sirve? Me sirve para disminuir la diarrea, me sirve para disminuir la agresividad de esa diarrea y me sirve para disminuir que vaya a tener de aquí a una semana más otra vez diarrea. O sea, ¿qué es el zinc? El zinc es un cofactor que ayuda a otras enzimas, a otras vitaminas, a otros, ayuda a hacer un buen trabajo. Es como que yo te ayudo, así actúa el zinc. Entonces, el zinc te ayuda. Nunca. La loperamida solo se da para adultos, a niños no se da. No está indicado ningún antidiarreico en niños. ¿Ya? Entonces, puedo dar zinc, puedo dar ondansetron, sí puedo dar, está indicado en algún libro que ustedes lean, no está indicado, pero puedo dar el ondansetron en caso de que el paciente me llegue vomitando. El ondansetron es un inhibidor de la serotonina a nivel neurológico y me va a disminuir esos vómitos. Entonces, si el paciente llega, tiene una deshidratación moderada, pero tiene tendencia a vomitar, pues le puedo colocar un ondansetron y inicio el plan B. ¿No ves? Sí, eso ya cuando yo lo voy a dar a la casa. Puedo dar probióticos, puedo dar, también está indicado dar probióticos. Entonces sí, probióticos y la hidratación, que es lo más importante, ¿no? En caso de que mi diarrea sea por un Campylobacter, Macrodius. Eso, nada más. No hay mucho secreto en la diarrea, no hay tantas cosas que dar, pero siempre es importante la hidratación. Dan antibióticos, muchos dan antibióticos, no está indicado en la diarrea antibióticos, por si acaso. Entonces, cualquier examen teórico que ustedes vean y digan antibióticos para diarrea, no elijan esa opción. En la práctica a veces se da, ¿ya? Pero en la teoría no. La loperamida no se da en niños, no está indicado. Sí dan en adultos. ¿Cómo actúa en adultos? Pregúntale a su médico y si interno. No sé. Eso, entonces ya saben, ¿no? Hidratación es lo principal. Puedo dar zinc, sí, puedo dar ondansetron. En la práctica sí puedo dar. Y probióticos también puedo dar. Mejoran la flora intestinal. Y en su diapositiva dice resacodrilo, que no hay ni acaso por eso. Ya, nada más pueden retirarse. La historia. Ya, si no, yo les doy mañana ya en el hospital y de ahí ya sacan. Sacan una y se traen a los que ustedes quieran. Sí, que yo sé, doctor, cualquier hora me llama, ¿verdad? En la mañana yo tengo a las 9:40. Yo lo voy a ir allá. Ah, mira, vamos a comer. Dijo,